la promesa antigua y la esperanza de Esdras desde los albores del Génesis hasta los ecos proféticos de Malaquías. La historia de la salvación se ha entretecido con hilos de promesas divinas. No son meras palabras dispersas en pergaminos antiguos, sino declaraciones vivas, latentes, que claman por cumplimiento. La ley dada a Moisés en el Sinaí y los mensajes ardientes de los profetas no son fragmentos inconexos, sino partes de una gran sinfonía que apunta a un clímax redentor. En este capítulo comenzamos a recorrer el camino que une el Antiguo Testamento con la persona de Jesús, el Mesías prometido, el consumador de la ley y los profetas. Todo inicia con una promesa en el Edén, en medio de la tragedia de la caída. Cuando el pecado irrumpe en la creación, Dios declara a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Esta es la primera chispa, de esperanza. Desde ese momento, la humanidad espera a aquel descendiente que restaurará lo que fue quebrado. Esa promesa, pequeña como una semilla, crecerá con fuerza a través de los siglos. Abraham escucha la voz de Dios, llamándolo a dejar su tierra y su parentela con la promesa de que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Esta bendición no es solo una prosperidad física, sino una restauración espiritual. En Isaac, Jacob y las 12 tribus, esta promesa se preserva como una antorcha en medio de la oscuridad. Pero a lo largo del tiempo, Israel no solo espera una tierra o una dinastía, espera a un redentor, a un rey diferente, a un siervo sufriente, Moisés. En el monte, recibe la ley no como un fin en sí mismo, sino como una preparación. La Torá revela el carácter santo de Dios, expone el pecado humano y establece un sistema sacrificial que apunta más allá de sí mismo. Cada sacrificio de cordero, cada rito de expiación, cada día de reposo, señala hacia un cumplimiento. El pueblo de Israel, al vivir bajo la ley, no solo obedecía, testificaba sin saberlo de un futuro cumplimiento. Los profetas irrumpen con poder en la escena espiritual de Israel. Isaías anuncia a un niño llamado Dios con nosotros, a un siervo que sería herido por nuestras rebeliones. Jeremías habla de un nuevo pacto escrito en los corazones. Ezequiel proclama un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Miqueas predice que de Belén nacerá el que gobernará a Israel. Zacarías ve a un rey entrando humilde en Jerusalén montado en un asno. Malaquías promete al mensajero que preparará el camino. Todas estas visiones forman una imagen progresiva, un rompecabezas que solo puede completarse en una figura en Jesús. Pero con el tiempo, estas promesas comenzaron a mezclarse con las expectativas humanas. El Mesías esperado se convirtió en la imagen de un libertador político, un conquistador nacional. Israel esperaba espada, no cruz. Esperaba trono, no pesebre. Sin embargo, las Escrituras seguían hablando. Jesús no vino a abolir esa antigua revelación, sino a cumplirla en cada detalle, a completar lo que estaba en sombras. Cada profecía, cada símbolo, cada historia era un susurro que señalaba hacia él. El pueblo de Israel, a través de los siglos, vivió entre la fidelidad y la infidelidad, entre la adoración verdadera y la idolatría, pero en medio de cada caída Dios renovaba su pacto, enviaba una voz profética, mantenía viva la esperanza. No era una simple terquedad divina, sino un amor inquebrantable, un compromiso con su propósito eterno. La historia del Antiguo Testamento no es solo la historia de un pueblo, es la historia del plan de redención en movimiento en Jesús. No aparece de forma accidental ni improvisada. Él es la culminación de todo lo anterior. Él no contradice la ley, la encarna, no reemplaza a los profetas, les da plenitud. Su no es una ruptura, sino una continuidad gloriosa. Cuando Jesús dice no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Está declarando que todo lo que ha sido dicho, todo lo que ha sido escrito, todo lo que ha sido prometido, encuentra su sí y su amén en él, desde los sacrificios de Levítico hasta el rey prometido. En 2 Samuel, desde la sabiduría de los proverbios hasta la pasión de los salmos, desde los sueños de Daniel hasta las lágrimas de lamentaciones, todo está conectado con Jesús. Él es el Cordero, el Rey, la sabiduría, el justo sufriente, el Hijo del Hombre, el Restaurador. No se trata de piezas separadas, sino de una narrativa unificada cuyo clímax es la vida, muerte y resurrección de Cristo a través de este capítulo. El lector es invitado a mirar las Escrituras no como un cúmulo de textos religiosos, sino como una historia viva, una historia escrita con sangre, sudor y lágrimas, pero sostenida por la fidelidad divina. Jesús es la clave que desbloquea los misterios antiguos, la luz que revela las sombras, el verbo que da sentido a cada palabra previa, el cumplimiento de la ley y los profetas en Cristo,
no es solo un acto de teología, es una declaración de amor. Dios no abandonó su plan, no olvidó su promesa. Jesús es la respuesta a siglos de espera, el cumplimiento de cada anhelo, la manifestación de cada palabra pronunciada por Dios desde el principio. Y en este viaje, capítulo a capítulo, descubriremos cómo cada página de la Biblia grita su nombre, cómo cada historia señala su venida, y cómo Él, el Consumador, nos invita a ver todo con ojos nuevos. Desde el principio hasta el fin se abre así el telón de una revelación que transforma no solo la historia, sino también nuestros corazones. Lo que comenzó en un jardín con una promesa, continúa en una cruz con un cumplimiento. YNMS, allá, sigue vivo en cada corazón que se encuentra con Él en Jesús. No vino a borrar el pasado, vino a glorificarlo en Él, porque en Él todo tiene sentido. Jesús y la ley en el cumplimiento perfecto. Cuando Jesús pronunció, en lo alto del monte, las palabras no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla, estaba haciendo una declaración revolucionaria que resonaría por generaciones. Para entender el peso de sus palabras, es esencial comprender qué significaba la ley para un judío del primer siglo. No era solamente un código moral o un conjunto de mandamientos religiosos. Era el corazón mismo de su identidad nacional, espiritual y histórica. La ley, la Torá, era el eje de la vida, el reflejo de la voluntad divina, el legado sagrado, transmitido por Moisés. Sin embargo, Jesús no se presenta como un reformador, sino como el cumplimiento vivo de esa ley. Él no vino a modificarla, sino a encarnarla plenamente, revelando su intención más profunda. La ley de Moisés no fue dada para salvar, sino para señalar. Sus mandamientos, preceptos, rituales y normas tenían como objetivo revelar la santidad de Dios y al mismo tiempo la incapacidad humana para alcanzarla por sí sola. Cada ley ceremonial, cada sacrificio, cada detalle del templo, era una sombra que anunciaba la realidad venidera en Cristo. Por ejemplo, el día de la expiación, el Yom Kippur, con su complejo ritual de sacrificios por el pecado del pueblo, anticipaba un sacrificio perfecto y definitivo, a la muerte de Jesús en la cruz. El sacerdote que entraba al lugar santísimo, una vez al año, prefiguraba al sumo sacerdote celestial que, con su propia sangre, abriría el camino al Padre de una vez y para siempre. Jesús no simplemente obedeció la ley. Él la vivió con tal perfección que expuso su verdadero propósito. Él amó a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, y amó al prójimo como a sí mismo. Su vida fue una encarnación constante de la voluntad divina. Cuando en sábado, no violaba la ley, sino que revelaba su corazón misericordioso. Cuando comía con pecadores, no transgredía los mandamientos, sino que restauraba la comunión que la ley deseaba preservar. Su justicia no era exterior, sino interior, no era por apariencia, sino por verdad. Jesús llevó la ley a su plenitud, porque la vivió desde la raíz, desde la intención del corazón. En el Sermón del Monte, Jesús no anula la ley, la eleva. Oísteis que fue dicho: no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ya es culpable. Con estas palabras no está endureciendo la ley, sino revelando que su cumplimiento no se mide solo en acciones externas, sino en motivaciones internas. No se trata solo de evitar el mal, sino de tener un corazón transformado. Jesús enseña que la pureza, la justicia, la misericordia y la humildad no son añadidos a la ley, sino su verdadera esencia. Quien lo sigue, no solo se aparta del pecado, sino que es renovado desde lo más profundo. A los fariseos y maestros de la ley habían multiplicado mandamientos y restricciones con la intención de proteger la santidad, pero muchas veces terminaron oscureciendo el verdadero rostro de Dios. En Jesús, en cambio, despoja la ley de los pesos humanos innecesarios y la devuelve a su propósito original: revelar el carácter de Dios e invitar a una relación viva con Él. Él no relativiza los mandamientos, sino que los centra en el amor. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, dijo, refiriéndose al amor a Dios y al prójimo. Para Jesús, la ley no era un código de conducta, era una expresión del amor divino, un ejemplo poderoso del cumplimiento de la ley. En Jesús se encuentra en su relación con el templo. El templo era el centro del culto, el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Pero cuando Jesús llega, declara: asombroso, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Él se estaba presentando como el nuevo templo, como la verdadera morada de Dios entre los hombres. Ya no sería necesario un lugar físico para encontrar a Dios. En él Dios estaba presente, accesible, cercano. Con su vida y resurrección,
Jesús inaugura una nueva era donde el culto no depende de sacrificios animales, sino de un sacrificio perfecto ofrecido una vez y para siempre en Jesús. También cumple los aspectos morales de la ley en cada decisión. Cada palabra, cada gesto nunca pecó, nunca transgredió ni en pensamiento ni en acción. Esta obediencia perfecta lo califica como el Cordero sin mancha, apto para cargar con el pecado del mundo. Su cumplimiento no es solo personal, sino vicario. Lo hizo en nuestro lugar por nosotros. Donde nosotros fallamos, Él fue fiel. Donde nosotros transgredimos, Él obedeció. En Él, la justicia de la ley se cumple. Y en Él, esa justicia nos es ofrecida por gracia en la cruz. No fue una contradicción de la ley, sino su máxima expresión. Allí, la santidad de Dios y su misericordia se encontraron. El pecado no fue ignorado, fue juzgado. La ley no fue abolida, fue satisfecha. Jesús cargó con la maldición de la ley para que nosotros pudiéramos recibir la bendición de la promesa. Como escribió Pablo en Cristo, nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Esto significa que ya no vivimos bajo condenación, sino bajo gracia, pero una gracia que transforma, que no descarta la ley, sino que la escribe en nuestros corazones por el Espíritu. A partir de la resurrección, el creyente ya no busca cumplir la ley por esfuerzo propio, sino por la vida de Cristo en él. El Espíritu Santo, prometido por los profetas, es quien nos capacita para vivir conforme al corazón de Dios. La ley ya no es una lista externa, sino una realidad interna. Jesús, al cumplirla, nos libera de su peso y nos introduce en su propósito. El creyente no vive para alcanzar justicia, sino porque ha sido justificado. Y esa justicia lo impulsa a vivir en obediencia, no por temor, sino por amor. En este capítulo hemos visto que Jesús no está en contra de la ley, sino que es su revelación más plena. Él es el modelo, el intérprete, el cumplimiento. Sin Él, la ley queda incompleta. Es solo una promesa no realizada. Pero en Él, todo cobra sentido. La ley nos llevó a Cristo, y en Cristo encontramos el verdadero camino, la verdad y la vida. Jesús no vino a eliminar la historia, vino a completarla. Él es el punto final de una frase largamente escrita, la respuesta a una pregunta antigua, la llave que abre el tesoro escondido. Y ese tesoro es la comunión con Dios, ahora posible por medio de su cumplimiento perfecto así en Jesús. La ley deja de ser una barrera y se convierte en un puente. Lo que era una carga ahora es una invitación. Lo que era un muro ahora es una puerta. Y esa puerta está abierta para todos los que creen, para que vivan no bajo el temor, sino bajo la plenitud de aquel que lo cumplió todo por amor. Jesús no es el final de la ley porque la destruye, sino porque la perfecciona. Él es el alfa y la omega de la justicia divina. Y en ese cumplimiento glorioso, cada creyente encuentra su verdadera libertad. Jesús y los profetas, el eco del cielo en la tierra desde los tiempos antiguos. Dios habló a su pueblo por medio de los profetas, hombres y mujeres levantados en momentos de crisis, idolatría y desesperanza. Ellos no hablaban por cuenta propia, sino que eran la voz del cielo en medio del desierto espiritual. Anunciaban juicio, pero también redención. Denunciaban el pecado, pero revelaban esperanza. Los profetas eran faros en la oscuridad, anunciando que vendría un día, un hombre, un siervo, un rey, un redentor. Cada uno, con sus palabras, con sus visiones, con sus lágrimas, trazaba el contorno de una figura que solo se llenaría en la persona de Jesús. Él no solo vino a cumplir la ley, vino a encarnar cada promesa profética que había sido pronunciada desde siglos atrás. En Isaías, el profeta majestuoso, habló de un niño que sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Anunció que una virgen concebiría y daría a luz a un hijo, y que sobre él reposaría el Espíritu de Dios en Jesús. Estas palabras se cumplen con exactitud. No solo nace de una virgen llamada María, sino que vive lleno del Espíritu, sanando, enseñando, liberando. Cada acto de Jesús es un reflejo de lo que Isaías había anticipado. Pero el punto más alto de su profecía fue cuando describió al siervo sufriente en despreciado, experimentado en quebranto, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. En la cruz, cada palabra cobra vida. No hay símbolo, no hay figura, no hay verso que no encuentre eco en el Gólgota. En Jeremías, el profeta del llanto, habló de un nuevo pacto, un pacto que no estaría escrito en tablas de piedra, sino en los corazones. Anunció que vendría un tiempo donde Dios perdonaría la maldad y no se acordaría más del pecado. En la última cena, Jesús toma el pan y el vino, y declaran: este es el nuevo pacto en mi sangre. Allí, en medio del pan partido y el vino derramado, el nuevo pacto prometido por Jeremías se inaugura. Ya no será por sacrificios repetidos, ni por templos de piedra. Será por medio de un corazón rendido y una fe viva en el Hijo de Dios. Ezequiel vio un valle,
de huesos secos. Y escuchó la voz de Dios preguntando, ¿vivirán estos huesos? Luego vio cómo el aliento del Espíritu los revivía. Jesús se presenta como la resurrección y la vida. Ante la tumba de Lázaro declara con autoridad profética: en el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es el cumplimiento de esa visión. Él trae vida donde hay muerte. Su palabra tiene el poder de levantar, de restaurar, de renovar. No es solo un profeta que ve, es el hijo que realiza. Miqueas profetizó que de Belén, Efrata, saldría el que gobernaría a Israel, cuyos orígenes son desde la eternidad. No fue casualidad que Jesús naciera en Belén. No fue un accidente de censo o logística. Fue el cumplimiento exacto de la palabra profética. Aún en los detalles más mínimos, Dios estaba escribiendo una historia perfecta. No fue improvisada. Fue orquestada desde antes de la fundación del mundo y anunciada por sus profetas en cada generación. Zacarías habló de un rey que vendría a Jerusalén montado en un asno, humilde, portador de salvación. El día que Jesús entra en Jerusalén, la multitud lo aclama con palmas y gritos de ¡Hosana! No viene en un caballo de guerra, sino en un asno de paz. Él cumple la profecía con humildad, pero también con autoridad. Él no vino a tomar el poder por la fuerza, sino a entregar su vida por amor. Cada paso hacia Jerusalén era la materialización de palabras antiguas pronunciadas bajo unción divina, incluso el último de los profetas. Malaquías anunció que antes del gran día del Señor vendría un mensajero para preparar el camino. Juan el Bautista se levanta en el desierto como la voz que clama, llamando al arrepentimiento, señalando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús mismo afirmó que Juan era ese Elías que había de venir. Con él se cierra el ciclo profético del Antiguo Testamento y se abre el camino al cumplimiento total en Cristo. Pero Jesús no solo cumple las palabras de los profetas, Él mismo es el profeta por excelencia. No solo habla de parte de Dios. Él es Dios hablando a Ana. En su enseñanza hay autoridad divina. En sus milagros hay poder profético. En su compasión hay justicia santa. Cuando se detiene ante una viuda que lleva a enterrar a su hijo, cuando llora ante Jerusalén, cuando multiplica el pan y el pescado, no actúa como un simple maestro, sino como el profeta prometido, el nuevo Moisés, el siervo de Dios en Jesús. Mismo entendía su vida como el cumplimiento profético. En muchas ocasiones dice para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Su pasión, su arresto, su muerte, su resurrección, todo está tejido con palabras antiguas. Nada ocurre al azar. Cada evento está cargado de significado. Aún sus últimas palabras en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, son la cita exacta del Salmo 22, un salmo mesiánico que describe con detalle el sufrimiento del Redentor en los discípulos después de la resurrección. No entendían del todo lo que había pasado, pero en el camino a Emaús, Jesús les explica las Escrituras desde Moisés y los profetas, mostrándoles cómo todo apuntaba a Él. En sus corazones arden. La confusión se transforma en revelación. Comprenden que la cruz no fue una derrota, sino un cumplimiento, que la tumba vacía no es una ausencia, sino una proclamación. Todo lo que los profetas habían dicho se ha cumplido en Jesús. Él es la palabra hecha carne. El cumplimiento vivo de las promesas. En este capítulo hemos visto que los profetas no hablaban en vano. Cada visión, cada símbolo, cada anuncio fue un destello del plan eterno de Dios. Jesús no es una figura aparte del Antiguo Testamento. Él es su clímax, su explicación, su realización. Los profetas apuntaban hacia el futuro. Jesús es ese futuro que ha irrumpido en el presente. Él es la voz de Dios, el rostro de Dios, el cumplimiento de Dios a hoy. Cuando leemos las Escrituras, no lo hacemos como arqueólogos buscando reliquias, sino como testigos de una historia viva. Cada profecía que Jesús cumplió es un testimonio de la fidelidad de Dios. Él no olvida sus promesas. Él no falla en sus planes. En Jesús, cada palabra pronunciada encuentra su eco eterno. Y ese eco no ha terminado. Sigue resonando en cada corazón que cree, en cada vida transformada, en cada lágrima redimida en Jesús. Es más que un profeta, es el cumplimiento de todos ellos. Es la voz final, la palabra definitiva, el amén de Dios. Él no vino a repetir lo que otros dijeron, vino a hacerlo realidad. Él no vino a profetizar un futuro, vino a traerlo al presente. Y lo hizo con una vida entregada, con una cruz alzada y con una tumba vacía. El que vino a cumplir lo dicho por los profetas, también promete volver. Y así como cumplió cada palabra de la primera venida, cumplirá cada palabra de su regreso glorioso. En Jesús, toda profecía encuentra su destino. Las sombras del Antiguo Testamento y la realidad en Cristo. El Antiguo Testamento está lleno de símbolos, figuras y eventos que en apariencia
pertenecen a un tiempo lejano y ritualista. Sin embargo, cada elemento, cada sacrificio, cada fiesta, cada objeto del tabernáculo, cada acto litúrgico, no es un fin en sí mismo, sino una sombra de algo mayor, una profecía silenciosa de lo que vendría. En este capítulo exploraremos cómo Jesús no solo cumple palabras y promesas, sino también imágenes y estructuras del antiguo pacto. Él es la sustancia detrás de las sombras, la realidad detrás del símbolo, la plenitud detrás del bosquejo, a través de su vida, muerte y resurrección. Todas estas figuras alcanzan su verdadero significado a uno de los aspectos más prominentes del Antiguo Testamento es el sistema sacrificial. En el centro del culto de Israel se encontraba el sacrificio de animales para la expiación del pecado, el cordero pascual, el macho cabrío del día de la expiación, las ofrendas por el pecado, las ofrendas de paz. Todas apuntaban a una necesidad fundamental. El pecado debe ser pagado con sangre. Pero como lo afirma el autor de Hebreos, la sangre de toros y de machos cabríos no puede quitar los pecados. Estos sacrificios no eran soluciones. Eran señales, apuntaban a una ofrenda superior, una sangre más pura, un sacrificio eterno. En Jesús, el Cordero de Dios sin mancha, estas figuras alcanzan su propósito. Su muerte en la cruz no fue un acto simbólico, fue el cumplimiento final del sistema sacrificial. Su sangre derramada no cubre momentáneamente el pecado, lo borra eternamente en la Pascua, esa celebración anual que recordaba la liberación de Israel de Egipto. También encuentra su cumplimiento en Cristo. En la noche de la 10ª plaga, el pueblo hebreo sacrificó un cordero y marcó con su sangre los dinteles de sus puertas. El ángel de la muerte pasó por alto esas casas, salvándolas del juicio. Años más tarde, mientras Jerusalén celebraba la Pascua, Jesús fue crucificado. No fue coincidencia. Él es el verdadero Cordero Pascual, cuya sangre nos libra de la muerte eterna. Pablo afirma claramente: en Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado por nosotros. En él se cumple el éxodo definitivo, no una salida de esclavitud física, sino una liberación del pecado y de la muerte en el tabernáculo. Y más tarde, el templo era el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Cada elemento tenía un significado profundo. El altar de bronce, el lavacro, la mesa de los panes, el candelabro, el altar de incienso, el velo, el arca del pacto, todo apuntaba a realidades celestiales. Jesús entra en la historia como el cumplimiento de cada uno de estos elementos. Él es el altar donde se ofrece el sacrificio, es el sacerdote que lo presenta, es la luz verdadera del mundo, es el pan de vida, es el intercesor ante el Padre, es el velo que se rasga para dar acceso libre al lugar santísimo. Cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga en dos, de arriba abajo, señalando que el camino a la presencia de Dios ha sido abierto de una vez y para siempre. Ya no hay barreras, ya no se necesita un sumo sacerdote humano. Jesús ha cumplido lo que cada objeto y ritual representaba en las fiestas judías. También son figuras proféticas. La fiesta de los tabernáculos, que recordaba la presencia de Dios en el desierto, encuentra eco en Juan cuando afirman: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Literalmente acampó entre nosotros. La fiesta de Pentecostés, que celebraba la entrega de la ley, se cumple cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los creyentes, no con tablas de piedra, sino con fuego sobre sus corazones. La fiesta de las primicias se realiza en la resurrección de Jesús, el primogénito de entre los muertos. Cada celebración, cada fecha, cada acto litúrgico encuentra en Jesús su sentido más profundo. Incluso los personajes del Antiguo Testamento son tipos de Cristo. Adán, el primer hombre, trajo la muerte por su desobediencia. Jesús, el segundo Adán, trae la vida por su obediencia. Noé, que construye un arca para salvar a su familia del juicio, apunta a Cristo, quien es nuestro refugio en medio de la ira divina. Abraham, dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, prefigura al Padre que entrega a su Hijo en el Calvario. José, vendido por sus hermanos, humillado y luego exaltado, es un retrato de Jesús traicionado, crucificado y glorificado. Moisés, el libertador de Israel, señala al verdadero libertador. David, el rey pastor, anticipa al Rey de Reyes. Cada historia, cada figura, es un reflejo pálido de la gloria que habría de venir en Jesús en los salmos, que expresan clamor, adoración y profecía. También están llenos de figuras mesiánicas. El Salmo 22 describe con detalle la crucifixión siglos antes de que el método siquiera existiera. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies, se repartieron mis vestidos. Todo eso se cumple literalmente en la pasión de Cristo. El Salmo 110 proclama: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Una declaración mesiánica citada por Jesús para revelar su identidad divina. El Salmo 2 anuncia al Hijo ungido,
el rey que gobernará con vara de hierro. Los salmos no solo acompañaron la adoración de Israel, también prepararon el corazón del pueblo para reconocer al Mesías en Jesús. El Antiguo Testamento cobra vida, no como un libro viejo o una colección de reglas pasadas, sino como un testimonio vibrante de la fidelidad de Dios. En las sombras ya no son necesarias cuando ha llegado la luz. Las figuras se desvanecen cuando aparece la realidad. Jesús no destruye lo anterior, lo revela en su plenitud. Él es el intérprete perfecto de las Escrituras, el hilo conductor que une cada página, cada historia, cada símbolo. Por eso, cuando leemos el Antiguo Testamento con los ojos puestos en Cristo, todo cambia. El maná en el desierto no es solo pan del cielo, es Jesús, el pan de vida. La serpiente de bronce levantada por Moisés no es solo un símbolo de sanidad, es una profecía viva de la cruz. El arca del pacto no es solo un objeto sagrado, es figura de la presencia de Dios manifestada en carne. La roca que fue golpeada para dar agua en el desierto, como dice Pablo, era Cristo. Todo está conectado, nada is casual. Todo ha sido tejido por un Dios que no deja cabos sueltos. En Jesús es la llave que abre el significado del Antiguo Testamento. Sin Él todo parece ritual, ley, historia antigua. Con Él, todo brilla con propósito, redención y vida eterna. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que estaba en el Génesis y será exaltado en el Apocalipsis. En Él, las sombras se convierten en luz. En Él, el símbolo se vuelve vida. En Él, la promesa se vuelve herencia. En este capítulo nos enseña que la Biblia no es una colección de libros inconexos, sino una narrativa unificada que encuentra su clímax en la persona de Jesús. El Antiguo Testamento no está obsoleto, está vivo en Cristo. Cada sombra es una invitación a descubrir la sustancia. Cada figura es una puerta hacia una verdad eterna, y esa verdad tiene un nombre en Jesús, el consumador de todo lo que Dios ha prometido. Jesús en el centro de la historia, en la unidad de las Escrituras. La Biblia no es un libro cualquiera, no es una colección de escritos desconectados ni una antología de pensamientos religiosos. Es una historia viva, una narración sagrada que se extiende desde la creación hasta la consumación, desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén. En cada página, en cada capítulo, en cada historia, hay un hilo invisible pero indestructible que une todo en una sola dirección. Ese hilo es Cristo. Él no aparece solo en los evangelios. Él está desde el principio, desde Génesis hasta Malaquías, desde Mateo hasta Apocalipsis. Jesús es el centro, es la clave que da sentido a todo el relato. Y en este capítulo, descubriremos cómo esa unidad de las Escrituras revela no solo un plan perfecto, sino un Redentor eterno. Cuando Jesús resucitó, uno de los momentos más impactantes fue su encuentro con los discípulos en el camino a Emaús. Ellos estaban tristes, confundidos, decepcionados. Habían creído que Jesús era el libertador, pero su muerte en la cruz parecía haber destruido toda esperanza. Sin embargo, mientras caminaban con aquel desconocido que en realidad era el Señor resucitado, Él les abrió las Escrituras, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él. Esas palabras son una revelación poderosa. En toda la Escritura habla de Jesús. No solo los pasajes claramente mesiánicos, sino todo, la historia entera sobre Él. Desde Génesis, Jesús ya está presente. Él es la simiente prometida a la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Es el arca que salva del juicio. Es la escalera que Jacob vio, uniendo el cielo y la tierra. Es el amado hijo de Abraham, cargando la leña del sacrificio, obediente hasta el final. Es el maná en el desierto, el agua que brota de la roca, la columna de fuego que guía en la noche. Cada imagen, cada milagro, cada liberación, no es simplemente un acto histórico, es una señal profética de lo que Jesús haría en plenitud. A los salmos son más que cantos de adoración, son voces proféticas que anuncian al Mesías. En ellos vemos el sufrimiento, la humillación, la traición, la exaltación. El Salmo 2 presenta al Hijo entronizado. El Salmo 22 describe la crucifixión con exactitud asombrosa. El Salmo 16 proclama la resurrección. El Salmo 110 revela al Mesías como sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Cada verso es siglos antes. Se convierte en testimonio del cumplimiento perfecto en Jesús. En los profetas mayores y menores no hablan simplemente de la política o espiritualidad de su tiempo. Cada denuncia de injusticia, cada llamado al arrepentimiento, cada anuncio de restauración tiene una dimensión escatológica, una esperanza que trasciende su época. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, todos ellos, en medio del juicio, vislumbran una luz, un rey, un pacto nuevo, un pueblo redimido.
Jesús es la realización de esa esperanza. Él no vino a confirmar el caos del mundo, sino a restaurar el propósito de Dios para la humanidad. En los Evangelios, Jesús no se presenta como un líder carismático que trae nuevas ideas. Se presenta como el cumplimiento. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, declara. En la sinagoga de Nazaret, al leer Isaías, constantemente afirma que ha venido a hacer la voluntad del Padre, que todo lo que hace es para cumplir lo que fue escrito. Desde su nacimiento hasta su crucifixión, cada detalle responde a una profecía. Nace en Belén, como había dicho Miqueas. Es llamado desde Egipto, como había dicho Oseas. Su ministerio comienza en Galilea, cumpliendo a Isaías. Es traicionado por 30 piezas de plata, como dijo Zacarías. Cada hecho es parte de un guión divino escrito desde antes de los siglos, pero la unidad de las Escrituras no se limita al cumplimiento de profecías específicas. Va más allá. Toda la narrativa bíblica tiene una estructura coherente con Cristo. En la creación en Génesis encuentra su restauración en Apocalipsis. El árbol de la vida, perdido en el Edén, reaparece en la ciudad celestial. El pecado que entró por Adán es vencido por el segundo Adán. La esclavitud en Egipto apunta a la esclavitud del pecado, de la cual Cristo nos libera. La ley dada en el Sinaí es superada por la gracia manifestada en el Calvario. El sacerdocio levítico es sustituido por el sacerdocio eterno de Jesús. El templo terrenal es reemplazado por el cuerpo resucitado de Cristo, morada de Dios entre los hombres. En los apóstoles entendieron esto y predicaron un evangelio enraizado en las Escrituras. Pedro, en Pentecostés, cita a Joel para explicar el derramamiento del Espíritu. Pablo, en sus cartas, constantemente regresa a la ley, a los salmos, a los profetas, para mostrar que la fe en Jesús es la conclusión lógica y espiritual del Antiguo. La iglesia primitiva no veía una ruptura entre los dos pactos, sino una continuidad gloriosa. En Cristo, todo lo anterior cobra sentido. A la carta a los Hebreos es uno de los documentos más poderosos para entender esta unidad. Allí se explica cómo Jesús es superior a Moisés, superior a los ángeles, superior a Aarón. Se muestra cómo el antiguo sistema era solo una sombra de lo que había de venir. Jesús es el mediador de un mejor pacto. Su sangre habla mejor que la de Abel. Su sacrificio es perfecto, eterno, suficiente. Ya no se necesitan más altares, más templos, más sacerdotes. En el todo ha sido consumado. Esta comprensión de Jesús como el centro de la historia bíblica no es solo un ejercicio intelectual, es una transformación espiritual. Cuando entendemos que todo apunta a Él, nuestra lectura de la Biblia cambia. Ya no leemos por obligación, sino con hambre. Ya no buscamos reglas, sino al Redentor. Cada historia, cada genealogía, cada capítulo cobra vida. La Biblia se convierte en un mapa que nos lleva directamente a los pies de Jesús. Además, esta unidad nos da seguridad. Si Dios fue fiel en cumplir cada palabra dada a Abraham, a Moisés, a David, a los profetas, también será fiel en cumplir lo que nos ha prometido en Cristo. La misma fidelidad que cumplió la primera venida del Mesías garantiza su regreso glorioso. A la misma precisión profética que se manifestó en el nacimiento en Belén, en la entrada en Jerusalén, en la cruz del Calvario, se manifestará en su aparición final. Jesús es el centro, no solo de la Escritura, sino del tiempo y la historia del cosmos. En este capítulo nos invita a ver la Biblia como una obra maestra de autoría divina, con Jesús como el hilo dorado que la atraviesa de principio a fin. Él no es un personaje entre muchos. Él es la palabra, el verbo que estaba con Dios y que era Dios. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el principio y el fin. En Él, todas las piezas encajan, todos los misterios se revelan, toda la historia encuentra propósito. Por eso, al mirar las Escrituras, no buscamos simplemente sabiduría antigua, sino la persona viva que las habita en Jesús, el consumador de la ley y los profetas. El consumador Jesús como culminación y esperanza eterna. La historia de la redención no culmina simplemente en la cruz, ni se detiene en la tumba vacía. La figura de Jesús como el consumador de la ley y los profetas no solo nos invita a mirar hacia el pasado con ojos de entendimiento, sino a proyectar nuestra mirada al futuro con esperanza renovada. Él no es solamente el cumplimiento de lo que fue anunciado, es también la garantía de lo que ha de venir. En este capítulo final contemplaremos a Jesús como la culminación gloriosa del plan de Dios y la esperanza eterna para cada corazón que ha creído en Él, porque en Jesús no solo se cumple la ley, no solo se realizan las profecías, no solo se iluminan las sombras en Él, todo se consuma. Cuando Jesús exclamó desde la cruz, consumado es, no estaba declarando derrota, sino victoria. Esa palabra tetelestai, en griego, significaba que todo había sido completado, pagado, sellado. En ese instante, el cumplimiento de siglos de revelación se concentró en un solo momento. La ley fue cumplida, el pecado fue juzgado, la
justicia fue satisfecha, el amor fue manifestado, los sacrificios terminaron, el velo se rasgó, el acceso a Dios fue abierto. En esa frase, se cerró el ciclo de sombras y se abrió el de la luz eterna. Jesús no vino a iniciar una nueva religión, vino a completar la revelación perfecta del carácter y propósito de Dios en la resurrección de Jesús. Fue la confirmación divina de que todo lo prometido y profetizado era verdadero. No solo fue una demostración de poder, sino una proclamación de validez. Dios ha aprobado el sacrificio del Hijo y más aún, ha iniciado una nueva creación. Así como el primer Adán abrió las puertas de la muerte, el segundo Adán ha inaugurado la vida eterna. La resurrección no es un epílogo y un prólogo. A partir de ella, la historia no termina, se transforma. Cristo resucitado es el inicio del reino que ya ha comenzado, pero que aún aguarda su plenitud en Jesús. Como consumador, es también nuestro intercesor eterno. Ascendido al cielo, se ha sentado a la diestra del Padre, no en reposo pasivo, sino en autoridad activa. Desde Ali, intercede por nosotros como sumo sacerdote eterno. Ya no necesitamos mediadores humanos, ni templos terrenales, ni rituales repetidos. Él vive para interceder. Él conoce nuestras debilidades. Él ha sido tentado en todo, pero sin pecado. Y desde su trono ministra gracia, fuerza, perdón. En Él encontramos acceso continuo a la presencia de Dios. En Él somos aceptados, justificados, adoptados. Pero Jesús no solo cumplió lo antiguo y sostiene lo presente, también garantiza el futuro. Los profetas no solo anunciaron un Mesías sufriente, también hablaron de un Rey glorioso, un reino de justicia, paz y verdad, una restauración de todas las cosas. Y Jesús mismo prometió: volveré. Su segunda venida es el cumplimiento aún pendiente, la culminación definitiva, así como se cumplieron con exactitud las profecías de su nacimiento, su vida y su muerte. Así también se cumplirán las de su regreso. Él vendrá con poder, no como siervo sufriente, sino como rey victorioso. No sobre un asno, sino sobre un caballo blanco. No con una corona de espinas, sino con muchas diademas. No para ser juzgado, sino para juzgar. En el Apocalipsis no es un libro de caos, es un libro de consumación. Allí vemos a Jesús como el Cordero que fue inmolado, pero también como el León de Judá, como el Hijo del Hombre glorificado, con ojos de fuego y voz como estruendo de muchas aguas, como el que abre los sellos, el que guía a su pueblo, el que vence al mal. Al final, Jesús es el centro de la adoración eterna. Ángeles, ancianos, redimidos y toda criatura proclaman: digno es el Cordero que fue inmolado. Su obra no solo se recuerda, se celebra por siempre y en la Nueva Jerusalén, donde no habrá templo porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo, toda promesa alcanza su plenitud. Allí no habrá más llanto, ni muerte, ni dolor. Allí, el árbol de la vida vuelve a brotar. Allí, el rostro de Dios será contemplado sin velo. Todo lo que comenzó en Génesis con un paraíso perdido, en Apocalipsis se transforma en un paraíso restrict. Y en el centro de todo está el Jesús, el alfa y la omega, el principio y el fin. El primero y el último como consumador de la ley y los profetas. Jesús no anula lo anterior, lo eleva. Su vida es la demostración de que Dios cumple su palabra. Su muerte es la prueba de que el amor no tiene límites. Su resurrección es la garantía de que la muerte no tiene la última palabra. Su ascensión es la promesa de que no estamos solos. Y su regreso será el acto final de la redención, donde la fe se convertirá en vista y la esperanza en gloria para nosotros. Los que creemos, esta verdad transforma todo. No leemos la Escritura como letra muerta, sino como testimonio vivo de aquel que vino, vivo y vendrá. No seguimos una religión, seguimos a una persona que lo llena todo en todo. No caminamos a ciegas, caminamos guiados por aquel que ha cumplido. Cada palabra en Jesús, toda la Biblia cobra vida. Toda historia tiene sentido, todo corazón encuentra su descanso. Jesús es el centro de la creación, el centro de la redención, el centro de la historia humana. Su nombre une generaciones, culturas, profecías, promesas. Él es el hilo que cose lo disperso. Es el eje del propósito divino. Todo lo que fue anunciado, todo lo que fue profetizado, todo lo que fue prometido se ha cumplido, se cumple y se cumplirá. En Él, en Jesús, no es una parte de la historia de Dios en Jesús, es la historia de Dios hecha carne. Como sus seguidores, somos parte de esa historia. Somos testigos de su cumplimiento y herederos de su promesa. Vivimos entre el ya y el todavía no, entre la cruz y la corona. Pero no vivimos en incertidumbre, sino en certeza. No caminamos por tradición, sino por revelación. Porque el que dijo, he venido para cumplir, también dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas.
Así concluye esta travesía por las Escrituras, desde la promesa hasta la consumación, desde las sombras hasta la luz plena, y al llegar al final descubrimos que todo nos lleva siempre a un mismo lugar, a los pies de Jesús, porque en Él, y solo en Él, la ley encuentra su justicia, los profetas su voz, la historia su sentido, la humanidad su redención y la eternidad su esperanza. Jesús es, y será por siempre, el consumador de la ley y los profetas. Amén.